Poner su asistencia en el chat. Bien, vamos a iniciar. Continuamos viendo ya algunos procesos sociales que habíamos visto anteriormente y el tema es realidades sociales. Les pido, por favor, bueno, que se anoten para pase de lista. Tienen que tener a la mano libro y cuaderno porque lo vamos a estar ocupando. Desactivamos micrófonos. Si tienen dudas, ya saben, levantan la mano. Si no, hasta el final vemos lo de las dudas, ¿vale? Bien, vamos a iniciar con la actividad de clase, la actividad número 1 de la página 230 de su libro, chicos. Ponemos como título, por favor, actividad número 1 de la página 230. Únicamente vamos a escribir las respuestas. ¿Listos? Bien, la primera dice, bueno, número 1, reflexiona y contesta. ¿Por qué la pobreza es un problema de urgente atención? A ver, chicos, participación de 2 a 3 personas, por favor. ¿Quién inicia? Porque muchas personas se ven afectadas por ella. Exactamente, la mayoría de la población se ve afectada por ella. Exactamente, muy bien, gracias. Otra participación? Chicos, ya despierten, ya amaneció. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Me voy por lista? Cuica, ¿usted qué opina? ¿Sí está Cuica o no está? Miss, Mande. creo que yo tengo una respuesta. A ver. Porque por esas personas como que bajan las estadísticas, o sea, hay más analfabetas, hay personas que no leen casi nada y bueno, según yo es eso. Exactamente, también afecta otros aspectos dentro de la sociedad y del contexto donde todos vivimos. Muy bien, muy acertada la participación. ¿Alguien más? Ok, bueno, la siguiente. ¿A quiénes corresponde resolverlo? Pues a las mismas personas y al gobierno. Principalmente al gobierno, porque todo depende de él. Si no hay una infraestructura económica adecuada, el país llega a caer en una pobreza extrema, que es lo que vamos a ver ahorita en los temas que vamos a ver, ¿vale?
Muy bien, gracias. Vamos a iniciar. Bien, pobreza, expansión urbana y desempleo. Bueno, todo va de la mano, chicos, de una u otra forma. Eh, Recuerdan que a partir del sexenio de López Portillo se empiezan a dar políticas neoliberales y a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari empezamos con lo que es el libre comercio. Entonces, en las últimas 3 décadas se ha empobrecido más a los trabajadores y se incrementaron más las desigualdades entre los mexicanos. En 1994, 9 de cada 10 mexicanos empobrecieron. La pérdida del poder adquisitivo dio como resultado un mayor desempleo, mayor inflación, la reducción del salario, las pérdidas de empleos formales y se incrementó los empleos informales. Todo lo que se vende en vías públicas se volvió un recurso ante el no tener este ya un empleo formal. Bueno, la solución es ponte a vender algo y bueno, eso llegó hasta las calles. Simplemente lo vemos afuera de las estaciones del metro, ¿no? ¿Cuánto empleo informal no hay? Lamentablemente no está permitido. Entonces también esto pues ha surgido como un choque entre el gobierno y los comerciantes. La falta de oportunidades en el campo, bueno, esta es otra causa que ha generado desempleo en México y un crecimiento desmedido de los centros urbanos y demasiada migración. El campo ha sido abandonado porque recordemos que los programas que estaban destinados ahí anteriormente ya no los, ya no los hay. Y por mucho que los campesinos se organicen, no tienen la economía para solventarlo. El impacto en las políticas de población y control natal, pues también ha ido de la mano con todo esto, porque México está creciendo en población. Teníamos 13 millones de habitantes en 1900. A 2005 llegamos a 103 millones. Entonces, sí bajó el número de nacimientos, ya se redujeron en cuanto a que las personas llegan a tener 1 o 2 hijos. Es en las poblaciones rurales donde se llegan a dar más. Pero esto del control natal y la reproducción humana, pues también tiene que ver con el gobierno de ver para cuántos hijos me alcanza y si de verdad van a tener una calidad de vida buena o no, porque todo incluye salud, educación, etcétera. Bueno, la política de población es la línea básica, sí, para un gobierno sí, porque debe de ver cómo están las pirámides poblacionales. Si tiene más nacimientos que defunciones, bueno, acuérdense que todo eso afecta, ustedes lo vieron en geografía. Fomentar una mejor distribución de la población en el territorio nacional, propiciar mayor equilibrio en las relaciones de género en las familias y fomentar el consenso en torno a retos demográficos. ¿Sí? Todo tiene que ir de la mano y en beneficio de sus habitantes. Las ciudades crecen y la marginación también. Lo que les decía, todo va de la mano. La crisis en el ámbito rural está provocando la migración a otros países y que la mayoría de las personas lleguen aquí a las ciudades. Las ciudades han crecido más allá de sus límites, ya lo decíamos en clases anteriores. Hemos invadido ya cerros y nos ponemos en riesgo porque pues muchas zonas no son habitables. Sin embargo, como han crecido tanto las ciudades, las periferias han cambiado
y pues los suburbios y las ciudades perdidas han aumentado. Crecen más allá de sus límites, son áreas segregadas, no cuentan con los servicios básicos como drenaje, luz o pavimentación. Esto produce una desigualdad. A pesar de que millones de mexicanos viven en la pobreza, tenemos gente de las más ricas del mundo. Entonces esto no, pues es un desequilibrio, una desigualdad, porque tenemos pobreza extrema en la mayoría de los estados del país, pero también tenemos a los personajes pues más ricos del mundo. Entonces, esas políticas neoliberales no ha podido hacer esa balanza aquí en México. Es mucha la separación que hay entre pobres y ricos aquí en México. En 1970 México tenía una población de 48.2 millones, de los cuales 22.7 eran urbanos. Implicaba un grado de urbanización del 47.1%, menos de la mitad. Para 1980 se elevó a 66.8 millones, siendo 36.7 urbanos. Aumentó el grado de urbanización al 55%. Entonces, estas ciudades ya empezaban a crecer y el perfil demográfico empezaba a ser más que nada urbano. Había 227 ciudades cuya población se incorporaron al creciente proceso de modernización del país, cuanto a que hubiera luz, agua potable y se contara con los servicios básicos. Para 1990, el sistema de las ciudades de México se elevó a 304 y el grado de urbanización escaló al 63.4%. Entonces, esto consolidó el sector urbano. De acuerdo a la ENADIT, que es la encuesta nacional de la dinámica demográfica, que fue en 2014, un total de 92.2 millones de habitantes en localidades urbanas, en contraste con el 27.8 millones de personas que habitaban en localidades rurales. Entonces aumentó al 62% la población pobre. De acuerdo a la ONU, pues las ciudades son generadoras de prosperidad, pero si hay mucha desigualdad, estas no van a funcionar. ¿Sí? En vez de ser un beneficio, van a ser una inversión más al gobierno y muchas veces no se tienen las posibilidades. Por lo tanto, muchos barrios quedan marginados y empieza a impactar en una pobreza extrema, en el desempleo y en la vulnerabilidad a desastres por colocarse en zonas donde no son adecuadas. Este fenómeno de la marginación, bueno, implica diversas cosas, ¿no? Es una insuficiencia en el ingreso tanto del país como de la economía de las mismas personas. No hay accesos a un conocimiento, a una educación. Hay una carencia de vivienda. Es por eso que se empiezan a formar zonas marginadas y la marginación se manifiesta de dos formas, como la dificultad de propagar el progreso técnico en la estructura productiva y las regiones de un país, y como la exclusión del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios en algunos grupos sociales. Lo que les decía, no hay una balanza. Hay gente que está completamente en pobreza extrema aquí en el país y por eso se nos consideraba un país tercermundista. Cuando entramos a la globalización, de la noche a la mañana pasamos a ser un país que se pone a nivel de los de primer mundo, cuando lamentablemente pues no teníamos toda esa infraestructura. La CONAPO ha desarrollado una metodología para medir el índice de marginación
Este se mide en 4 niveles. Y a pesar, como les decía, de que somos un país, pues con mucha riqueza, porque la biodiversidad que tenemos nos da para eso y más, lamentablemente tenemos un país con demasiados pobres. Entonces la pobreza se mide en 4 niveles: pobreza extrema, moderada, pobreza vulnerable por carencias en educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, y la pobreza vulnerable por ingresos debajo de la línea del bienestar. Esto también lleva de la mano el deterioro ambiental. Se realizó una encuesta en el 2000 y se detectó que la población está consciente del problema ambiental que vivimos en el país y de cómo perjudicamos cuando nosotros nos vamos a vivir a áreas que no son para habitar. Estamos destruyendo el medio ambiente de aquí de las ciudades. Entonces, a pesar de que México tiene una diversidad biológica y contamos con varias especies que no hay en otros lugares, ocupamos el 5º lugar en deforestación porque nos estamos acabando las selvas. Implica que 2.421 especies de flora y fauna se encuentran en peligro de extinción. Y bueno, que hay un deterioro en el territorio. Entonces, esto también está provocando una erosión. Ya no, en determinado momento, pues ya no va a haber lugares en donde se pueda sembrar. Tenemos también problemas para abastecer el agua en las diferentes regiones del país, incluso aquí en el Distrito Federal. Hay colonias en que no todos los días tienen agua, se les va racionando, por así decirlo. Sin embargo, se desperdicia, no reportamos fugas, hay contaminación del agua y todos esos problemas también van de la mano con la contaminación, la emisión de gases, y esto contribuye a aumentar el calentamiento global. Entonces, a pesar de que sabemos que esto está mal, pues ni la gente ni el gobierno muchas veces hace programas por rescatarlo. Y si lo hace la gente, pues luego no se presta también para llevarlos a cabo. Entonces, la cultura de la migración, bueno, ¿qué es lo que nos da como resultado? Ciudades perdidas, que ahí les pongo algunas imágenes, la crisis rural, porque ya no hay gente que trabaje el campo, y pues el crecimiento desmedido de los centros urbanos. Bien, todo esto también va de la mano y nos desencadena lo que es la realidad en el desempleo, ¿no? De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, en el 2016 hubo un 2.4 millones de desempleados en México. Ahorita pues, tenemos muchos más por esta crisis que se está dando por la cuarentena, ¿no? Que también no se contaba con ella. Entonces, estas cantidades no van a disminuir, al contrario, van a aumentar y el mundo está en una desaceleración económica. Entonces, esto evita que haya nuevas fuentes de empleo. Por lo tanto, muchos pueden tener acceso a la educación y terminar una licenciatura. Lamentablemente, para todos esos egresados, pues no hay suficientes trabajos. Entonces, aunado a que te piden, cuando tú egresas de la universidad, pues te piden tener cierta experiencia laboral, los jóvenes están en desventaja porque hasta que salen la mayoría empieza a trabajar, no empieza a trabajar antes. La mayoría de las mujeres también prefieren darle el trabajo a un hombre que a una mujer. Entonces también esa es una ventaja que tiene los hombres y una desventaja las mujeres. Los trabajos pues no son muy bien pagados en muchas ocasiones, se presta mucho el trabajo social y pues prácticamente ya no hay prestaciones de ley como las había anteriormente. Entonces todo esto genera un desempleo,
genera que haya empleos como el comercio informal, que va creciendo y tampoco ayuda a la economía del país. Era lo que les decía en algunas clases. Ahorita está difícil conseguir un trabajo. Cuando ustedes empiecen a trabajar, va a estar peor, porque si ahorita por un trabajo hay 10 personas, cuando ustedes egresen, pues va a haber 30, porque pues también aumenta esa población, pero disminuye el número de empleos. El impacto de las políticas de población y del control natal. Bueno, todo va de la mano. Al aumentar la población, chicos, el gobierno debe de dar a todos los que nacen las mismas oportunidades en cuanto a educación, vivienda, medio de vida y recreación, etcétera. Lamentablemente no es así. La tasa de natalidad en México, que es el número de nacimientos, en 2015 fue de 18.47%. El número de promedio que tiene ya una mujer es de 2, o definitivamente algunas mujeres pues ya están optando también por no tener hijos. Según la CONAPO, el promedio anual de nacimientos entre el 2000 y el 2014 fue de 2.3 millones. Muchas veces se han hecho campañas desde que fue la posrevolución en cuanto a utilizar los métodos anticonceptivos, porque esto disminuía los nacimientos. Entonces, si antes las mujeres tenían 14, 16 hijos, empezó a bajar el número de población. Ahorita se tiene entre 1, 2 hijos, o ya es decisión de cada quien si no quieren tener hijos. Esto tiene que ver mucho con la utilización de métodos anticonceptivos. Lo que les decía a ustedes, lamentablemente la información la tienen, pero no la utilizan. Entonces, el 19.9% de los adolescentes son activas sexualmente entre los 15 y los 19 años, pero no utilizan métodos anticonceptivos. Esto trae como consecuencia, pues, embarazos no deseados que desencadenan muchas veces, bueno, ahorita ya está la elección de que si no lo quieren tener, sin embargo, algunas lo tienen y los regalan o los tiran. Entonces, también esto conlleva a que siga creciendo la tasa de natalidad, pero que también no haya una infraestructura que ayude a que esos niños pues tengan un mejor futuro. Para las mujeres indígenas, bueno, el panorama es completamente distinto. La mayoría no tiene ni siquiera la información del control de natalidad, y esto también entorpece que ellas tengan un método de control natal. Por lo tanto, pues es en el campo que llegan a tener muchos más hijos que aquí en las ciudades. La respuesta de la población en situaciones de desastres. Bueno, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación, somos un país que está preparado ante algún fenómeno natural o por actividad humana. Entonces, nos invitan a hacer acciones en familia para estar preparados ante estos desastres, como cuáles: detectar y reducir riesgos en el hogar, diseñar rutas de evacuación, realizar simulacros de evacuación y preparar una mochila de emergencia. Que esto ustedes mismos los vieron, que se volvió a retomar a partir del último sismo que tuvimos en el 2017. Anteriormente ya habíamos tenido uno, el 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, y se sintió un temblor que destruyó más de 10,000, de más de 1,000 edificios, hubo más de 10,000 muertos, no se tiene una cifra exacta, 30,000 heridos,
Esto rebasó al gobierno, que en ese entonces estaba el sexenio de Miguel de la Madrid. No supo responder el gobierno ante esta situación de desastre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, empieza un movimiento ciudadano en que es el mismo pueblo quien se organiza y empieza a hacer remoción de escombros, sale a las calles, empieza a rescatar víctimas, a ofrecer comida, porque mucha gente se quedó sin casa, empieza el acopio de medicamentos, se empieza a dar apoyo médico, etcétera. Entonces, esto manifestó una vez más la solidaridad del pueblo mexicano. Esta organización se dio bueno, sin ayuda del gobierno. El gobierno prácticamente se quedó al margen, no pudo dar respuesta a las necesidades en ese momento de la población. Y es la población civil, principalmente de aquí del Distrito Federal, la que se organiza y resuelve el problema, ¿no? Lamentablemente no podía resolver todo porque mucha gente se quedó sin casa y eso sí le tocaba al gobierno. Hay gente que todavía está damnificada y no se le ha dado una solución a un lugar donde vivir y ya cuántos años y cuántos sexenios pues han pasado, ¿no? Entonces aquí edificios caídos, que les digo, la remoción de escombros corrió prácticamente a cargo de la población civil que se organizaba, hubo miles de muertos, incluso pues sí, se rebasó eh, lo que se tenía de una otra forma, programado, se tuvieron que habilitar algunos estadios para poner ahí todas las cajas y demás. Y pues siempre estuvo presente la solidaridad de los mexicanos. Ahí vemos que la mayoría pues son civiles. Esto dio pauta también para que en el siguiente sexenio, lo que fue el sexenio de Salinas de Gortari, él utilizara mucho esta palabra de solidaridad dentro de su campaña para que el pueblo pues se siguiera sintiendo identificado, ¿no? Bien, por último vamos con el tema de movimientos de participación ciudadana y de derechos humanos. Como les decía, ante situaciones que no puede resolver el gobierno, se empiezan a dar movimientos de participación ciudadana que apoyan y también de derechos humanos. Estos grupos, bueno, son una cantidad de personas, empezaron desde 1982 más o menos ante la crisis económica y los principales fueron grupos ambientalistas. A partir de 1985, con lo del sismo, también empiezan otras organizaciones y movimientos sociales. Y pues durante los últimos años se ha dado conflictos que el gobierno no ha resuelto y la participación ciudadana por medio de las redes sociales se ha hecho presente. Algunos de estos movimientos de participación ciudadana y derechos humanos más representativos de los últimos años, pues han sido el de la guardería del ABC, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Movimiento por la Paz y lo de Ayotzinapa. La guardería del ABC, bueno, ya sabemos que fue un incendio en donde murieron niños que se encontraban, pero la guardería no tenía la estructura o la infraestructura para tenerlos ahí, sin embargo, funcionaba y el Seguro Social pues la respaldaba. Entonces, y al no tener la infraestructura, bueno, sucede este accidente y los niños fallecen. Nuestras Hijas de Regreso a Casa es más que nada de las chicas desaparecidas, las mujeres desaparecidas en lo que es Ciudad Juárez, Chihuahua, y el gobierno no ha hecho nada por aminorar el número de desaparecidas y esto ya se da a un nivel nacional, ¿no? No solamente ahí. El Movimiento por la Paz también, por lo mismo,
la ola de secuestros, de asesinatos que se han dado y incluso ha llegado hasta Estados Unidos, ¿no? Se dio a partir del sexenio de Felipe Calderón y lo de Ayotzinapa, que es la desaparición de 43 alumnos normalistas que hasta la fecha, pues, el gobierno no ha dado una respuesta adecuada. Bien, pues con esto terminamos, chicos. No sé si tengan dudas o preguntas. No, Miss. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Ok, gracias. Paso lista. Si alguien escribe en el chat, me avisan, por favor. Sí. Sí, Miss. Aranza Rojas, Frida, Diego Carrera. ¿No está Diego Carrera? Presente, sí estoy presente. Cisneros, Cruz de la Cruz, Pamela, Presente. Galia, Mía, Gibran, Joab, Presente. Alexa, Presente. Carolina, Diego Montes. Gracias, Diego. José Antonio Morales. Gracias. Miranda. Gracias, Miranda. Axel. Presente. Daniela Pavón. Sofía Procuna. Presente. Gabriela. ¿No está Gabriela? Adrián. Jimena Torres. Lisbeth. Presente. Erika. Presente. Omar. Tercero B. Cristian. Adrián. Presente. Omar y Cristian ya tienen su asistencia, gracias. Sara. Becerril. José Carlos. Areli. Presente. Presente. Eleni. Presente. Yael. ¿No está Yael? Diego Cuica. Moisés. Fragoso. Jesús Camilo. Presente. Diego Gudiño. Ángel. Narla. Mario Adrián. César Uriel. Megan. Presente. Ana Karen. Juan Pablo. Alison. Fernanda Sandoval. Isaac. Enrique. Joshua. ¿Quién eres, Enrique o Joshua? Joshua. Gracias. Enrique, ¿no está? Y Catherine Villella. Presente, Miss. Gracias. Bien, chicos, pues con esto terminamos. Gracias por su atención. Que tengan bonita tarde. Los veo el lunes, ¿vale? Por favor.
Gracias. Pórtense bien. Les mando un abrazo a todos. Igual, Miss, gracias. Gracias. Bye.